vamos a compartir juntos la cena del Señor, sería la cena de su presencia. La cena de su presencia. Diga conmigo, la cena de su presencia. No es lo mismo estar con Dios que estar sin Él. Y aunque pareciera ser muy obvio, mucha gente cree que está con Dios y se acostumbró a una idea de Dios que no es la correcta. Cuando Dios está, las cosas son diferentes. Amén. Vamos a la lectura. San Juan 6:16 dice así: al anochecer, ¿cuándo? Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, esto es más o menos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. En otro relato pensaban que era un fantasma. Así dice. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Yo soy, no tengas miedo. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Les invito a que leamos juntos el versículo 21, el último. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Cuando hablamos de su presencia, estamos hablando justamente de la experiencia que tuvieron estos discípulos de Jesús, de poder estar en un lugar donde todo parecía contrario a lo que esperaban y poder ver cómo su presencia, la presencia de Dios, se manifiesta. Muchos de nosotros tenemos un problema en nuestro cristianismo. Y es que nos hemos acostumbrado a una idea de cristianismo muy ligada a la palabra religión. Y cuando uno a alguien le va a hablar de Dios, rápidamente dice: no, pero yo soy fulano de tal, ¿sí? Te ponen la chapa de yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. Y la verdad, que al cielo no está la idea esa que tenemos de San Pedro, que está con la notita y dice: a ver, ¿usted cómo se llama? Augusto Roque. A ver, ¿qué iglesia iba? No figura acá. ¿Está entendiendo? No lo vamos a tachar, pobrecito hermano. ¿Me está entendiendo? Pero no es así. La palabra de Dios dice que los que van a ver al Padre son los que hacen la voluntad del Padre. Cuando vino Jesucristo aquí a la tierra, ¿qué religión vino a formar? Ninguna. Si nos tomamos de la palabra religión, que tiene que ver con religar, es decir, volver a unir lo que está roto, que es la relación con Dios, podríamos decir que vino Cristo para que a través de su vida podamos religarnos a Dios. Pero esa es la idea de religión. No es la idea de una iglesia conformada en un determinado lugar, de una serie de cosas que se hacen y que no se hacen. No es la idea de eso. La palabra de Dios no nos habla de eso. Nos habla de una relación con Dios. Y esto es lo que vamos a compartir en esta noche. Si usted quisiera tener un encuentro con Jesús, como los discípulos lo tuvieron, le voy a decir algo. Ese encuentro no necesariamente va a suceder cuando usted quiera. Va a suceder cuando Él quiera. ¿Está entendiendo? Usted lo puede desear mucho, pero ese encuentro va a suceder cuando Él lo quiera. ¿Y quién te dice si no es hoy? Para que este encuentro se dé en esta historia, tuvieron que suceder varias cosas. Lo primero es lo que encontramos en el comienzo de este relato. Cuando dice:
cuando oscurecía, cuando era de noche. A veces necesitamos pasar por la noche para que tomemos conciencia y anhelemos lo de Dios. La noche, si bien para nosotros la noche hoy en día es casi lo mismo que el día, es más, a veces hay más movimiento en algunos lugares de personas de noche que de día. Hoy tenemos electricidad, tenemos una serie de tecnología que nos permite andar de noche en muchos lugares como si fuera de día. Uno va a un shopping y ni se entera qué pasa afuera del shopping. ¿Me entiende? Más una mujer que empieza a comprar y a comprar, ¿verdad? Los hombres sufrimos en el shopping, ¿no? Y para ella es como si fuera pleno día, ¿verdad? Cuando nos habla de la noche, nos está hablando en un contexto muy diferente al de nosotros. Nosotros no conocemos la noche como realmente es la noche, salvo que hayamos estado viviendo en el campo donde no hay electricidad. Yo me acuerdo una vez que estábamos compartiendo la palabra de Dios en un lugar que se llama la Florida, acá en el sur de la provincia, y estábamos con un grupo de hermanos compartiendo, evangelizando con la película Jesús. Y se largó una tormenta de esas que cortan la luz, corre muchísima agua por las calles y todo. Y el hambre ya nos hablaba a través del estómago. Teníamos que ir a buscar la comida. Y teníamos que salir del templo donde estábamos unas cuadras a donde estaba la señora que nos cocinaba. Y bueno, no aguantamos más y nos largamos. ¿Qué nos va a pasar? Empezamos a caminar en la oscuridad. No se veía nada. No sabíamos si habíamos llegado a la esquina o no habíamos llegado a la esquina. Empezábamos a empujar para acá a ver si chocábamos con una casa, con la tela de una casa. Seguíamos más allá, no sabíamos si íbamos por el medio de la calle o por el costado. Estaban las calles abiertas. Un desastre. Cuando es de noche, nos hace referencia a los momentos cuando no podemos tener en claro si vamos bien o vamos mal. ¿Me entienden? Y uno se pregunta, ¿y cómo estoy? Y la verdad no sé. Estoy bien, estoy medio más o menos, no sé si voy viendo bien. En el trabajo más o menos, en el estudio por ahí, y con la familia, ¿me está entendiendo? Cuando es de noche. Cuando es de noche, puede ser un momento donde Jesús se haga presente. En segundo lugar, en esta historia pasa otra cosa. Los discípulos se sienten solos. Es más, van solos, porque Jesús los mandó solos. En otro relato de este mismo pasaje nos dice que Jesús se quedó despidiendo a la multitud y los hizo subir en la barca a los muchachos y le dijo, bueno, vayan hasta el otro lado. Y a veces nos sentimos sin Dios. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Es más, mucha gente como que se enojó con Dios porque en medio de la oscuridad y de las situaciones que hoy vivimos como ciudadanos, en medio de la inseguridad, de los robos y de tantas cosas, se preguntan, ¿dónde está Dios? Es fácil decir y reconocer a Dios cuando estamos acá, cuando nos pasan cosas que realmente decimos, esto me lo ha dado Dios, pero ¿y cuando no? No es fácil sentirnos solos. Y uno se siente solo cuando de pronto no tiene las cosas que antes tenía, no tiene los recursos que antes tenía. Y a veces Dios tiene que hacernos pasar por esa soledad para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de estar con Dios. Muchos de nosotros tenemos la bendición, como estos discípulos tuvieron la bendición de estar con Jesús. Y ahora no estaban con Él. Y aunque Él los había mandado, las cosas no estaban sucediendo bien, porque había una gran tempestad que se empezó a levantar. Y allí es donde surge el problema. La tempestad tiene que ver con las dificultades que se presentan. Miren, esta gente, ¿quién los había mandado?
a que cruce? Jesús. Sin embargo, en ese mandato de Jesús, es decir, estaban haciendo lo que Jesús les había dicho, le estaban saliendo mal las cosas. Se empezó a levantar el mar, empezó el viento en contra, y usted se imagina lo que es remar con el viento en contra. Ya casi no avanzaba. Y a veces nos tiene que pasar así. Cuando de pronto parece que todo sale al revés. Y uno dice, pero mirá, justo que yo ahora empecé a buscar las cosas de Dios, mirá, me sale mal esto, mirá, me sale mal aquello. Qué bueno que estos discípulos no dijeron, bueno muchachos, volvamos para atrás a la orilla y ya está, porque se iban a perder una bendición muy grande. Y muchas veces nosotros hacemos así, dejamos de remar y no sabemos que estamos cerquita de una bendición. Es algo que sucede. Aún haciendo la voluntad de Dios, muchas veces podemos pasar por situaciones difíciles. El apóstol Pablo podía enumerar una serie de situaciones que él había pasado. Pero sin embargo, él podía decir, estamos perseguidos, pero todavía no nos han alcanzado, no nos han capturado, no nos han humillado. Estamos pasando situaciones difíciles, pero todavía no hemos decaído. Cuando uno tiene una esperanza cierta, las fuerzas vienen, pero cuando uno no tiene esperanza, qué difícil es. Pero estos discípulos están cansados. Y por ahí, ¿estás cansado? Hay gente que está cansada de la situación que les toca vivir. Hay situaciones familiares que son muy difíciles de sobrellevar. Hay situaciones económicas que son difíciles. Y cuánto uno sufre muchas veces, y no estamos hablando por cosas que no son tan necesarias, sino por el alimento, por la educación de los hijos, por la salud de nuestros hijos. ¿Cuántas veces hay situaciones que nos cansan? Y uno siente que ya no tiene las fuerzas para seguir. Pero no solo estas cosas le pasaban a estos discípulos, sino que también ya tenían miedo. Y fíjense, tenían miedo justamente de lo que traía la bendición de Jesús. Hay gente que tiene miedo de Dios. Hay gente que piensa que si se acerca a Dios, Dios lo va a correr. Hay gente que piensa que si le pide a Dios, Dios no lo va a escuchar porque está ocupado en otras cosas. O sencillamente tienen miedo de aquello que es sobrenatural. Quisieran tener una relación con Dios como la que se tiene con cualquier persona. Entérese, es imposible, Él es Dios, no es otra persona cualquiera, no es un ser humano, es Dios. Y si queremos tener una relación con Él, pues tiene que ser una relación sobrenatural. Y en medio de ese miedo, se escucha una voz que empieza a poner fin a la situación difícil que ellos estaban viviendo. Yo soy, no tengan miedo. Yo soy, no tengan miedo. Cuando uno escucha el yo soy, es como que uno empieza a entender todo lo que pasa. Jesús los había mandado, Jesús sabía lo que estaba pasando, Jesús comprendía que ya no podían más porque la tempestad era contraria, Jesús sabía que tenían miedo y que ya no le encontraban sentido a lo que hacían, y entonces este yo soy le pone fin a la incertidumbre. Qué bueno es poder saber que hay situaciones que nos tocan vivir y que no son situaciones que sean difíciles de solucionar para nuestro Dios. Si Dios se acerca a tu vida, ya no tengas más miedo. Y dice la palabra que ellos le recibieron. ¿Anotado cómo dice que le recibieron? Acompáñame a leerlo.
Versículo 21. Entonces ellos con gusto le recibieron. Qué lindo es cuando uno es recibido con gusto, ¿verdad? Cuando vas a una casa y te reciben con gusto. Y dicen, qué bueno que has venido, pasá, y vos te quedás contento, te ponen una silla, te ofrecen que tomar, te reciben con gusto. Para que ellos lo reciban con gusto, tuvieron que pasar por la oscuridad, por el viento en contra, por la tempestad, tuvieron que pasar por el cansancio, por la soledad, para poder decir, Señor, bienvenido seas. ¿Está comprendiendo? Muchas veces no valoramos lo que es tener la presencia de Dios con nosotros. Y Dios mismo nos pone en situaciones donde realmente anhelemos, deseemos estar con Él. Pues quiero que se entere. Hoy está aquí y está acercándose a tu barca. Le vas a recibir con gusto. O vas a hacer como muchas veces que pensaste, no, yo puedo, yo estoy bien, esto es por esto es por aquello, bueno, ya no todo va a ser de Dios, ¿me está entendiendo? ¿Qué te parece si esta historia fuera diferente? Si los muchachos cuando le vieron a Jesús, del miedo empezaron a remar a la orilla. Qué pérdida, ¿verdad? O si estos muchachos no lo hubieran recibido con gusto a Jesús, qué triste hubiera sido. ¿Sabe? En otra versión, en otro de los evangelios donde se narra este mismo pasaje, dice que Jesús iba caminando y quería adelantárseles a ellos, es decir, ir más rápido que ellos. Y ahí fue cuando lo vieron. O sea que si ellos no hubieran tenido esta actitud de recibirle, en una de esas se hubieran pasado muchas horas tratando de llegar a la orilla. ¿Saben qué pasa cuando Jesús está? Todo tiene sentido. Cuando lo recibieron con gusto, dice la palabra, que vino una paz a ese lugar, a esa barca. Enseguida, dice, enseguida llegaron a la tierra a donde iban. En otro de las narraciones de este mismo pasaje, en Marcos capítulo 6 justamente, después lo puede cotejar usted, dice la palabra que se hizo una grande bonanza, es decir, el mar se aquietó, dejó de correr el viento y ya llegaron tranquilos al otro lugar. Las cosas difíciles que muchas veces nos tocan vivir tienen un propósito, y en algunos casos es que nos demos cuenta que necesitamos a Jesús con nosotros. No como una religión, no como un ejemplo simplemente, sino como una persona que se hace presente y que está con nosotros. Qué diferente es que te digan estoy orando por vos a que te digan estoy con vos, ¿verdad? Cuando uno pasa momentos difíciles, qué importante es aquella persona que se pone al lado tuyo. Hace una gran diferencia. Pues eso es lo que necesitamos con Cristo. Necesitamos su presencia. Necesitamos que entre en la barca. Y esto no significa que no sea ni cristiano ni nada por el estilo, pero en la vida cristiana necesitamos que Cristo siempre esté presente. La palabra de Dios enseña de una iglesia en Apocalipsis capítulo 3 que lo había dejado afuera Jesús. Imagínense. Y Jesús dice que está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará a Él y cenará con Él. ¿Me está entendiendo? Que Dios sin su presencia cuesta mucho remar. Una barca donde está su presencia
se llega rápido a donde se tiene que llegar. Amén. Te invito a que se ponga de pie. Que podamos, en este sencillo relato y a través de este sencillo relato, poder darnos cuenta, mirarnos a nosotros mismos y podamos a partir de allí ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cierre sus ojos, por favor. Si te has dado cuenta, estás solo en esta barca. Quiero invitarte a que puedas invitar a Jesús a subir a tu barca. No tengas más miedo. No te va a pasar nada malo. Él te dice, yo soy. No tengas miedo. Y así te invito a que puedas orar conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te doy gracias por acercarte a mi barca. Y en esta noche te recibo con gozo, con alegría, con esperanza. Sube a mi barca, Señor, y no te bajes más. Ayúdame a llegar a donde tú quieres que llegue y a hacer lo que tú quieres que haga y a vivir lo que tú quieres que viva. Te recibo, Señor, como mi Salvador, como mi Señor. Renuevo mi compromiso como hijo de Dios para amarte y para entregarme a ti cada día de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bendición tener a Cristo con nosotros. Amén. Qué bendición. ¿Sabe? Las cosas espirituales, no me siento, no son como las cosas naturales. En las cosas naturales nosotros necesitamos ver, necesitamos razonar, necesitamos tocar. En lo espiritual, una oración marca una gran diferencia. No necesito ni sentir, ni tocar, ni ver. Sencillamente necesito creer. Dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y qué bueno es poder darnos cuenta que cuando vamos como hijos de Dios en la vida, las cosas son diferentes. Pero cuando vamos no como hijos de Dios, sino vamos en una actitud quizás de religioso, quizás de saber hacer algunas cosas, pero no todas, nos damos cuenta de que no es lo mismo. ¿Me está entendiendo? Así que, gente, estoy contento de que podamos en esta noche darle la gracia y la gloria al Señor por todas las cosas. Amén. Hoy nos hemos convocado a este lugar porque queremos compartir esta cena del Señor. Una cena de su presencia. Le necesitamos a Él. Amén. Entonces, cuando hablamos del pan y cuando hablamos del vino, estamos hablando de Jesucristo. Si usted después lee los versículos siguientes, en este capítulo 6 de Juan, usted va a encontrar a Jesús hablando de sí mismo, diciendo, yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. ¿Me está comprendiendo? El pan que descendió del cielo. Un pan, para ser comido, necesita ser destrozado. Y Jesús le dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede tener vida eterna. Hoy nosotros vamos a recibir este amor de Dios en nosotros. Para que Cristo pudiera ser el pan de vida, tuvo que ser destrozado, golpeado, humillado, para que pueda entregar su vida en favor de nosotros.
Hoy nosotros vamos a comer de Él y vamos a beber de Él, confiando en su palabra. Su palabra dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No el que come pan y bebe vino, no, el que come mi carne y bebe mi sangre. Por eso es importante estar preparados para esto que nosotros vamos a hacer. La palabra de Dios dice que nos examinemos cómo comemos y cómo bebemos. Estamos por entrar y recibir una bendición tremendamente grande, que es Cristo, el amor de Cristo en nosotros. No podemos recibirlo así nomás. Nuestras vidas tienen que estar conformes a ese amor. Por eso es que nos habla el apóstol de que miremos cómo comemos, sin pecado. Y si hay pecado, ¿qué se hace con el pecado, gente? ¿Qué se hace? Se confiesa el pecado. Dice la palabra de Dios que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No el que confiesa para después seguir haciendo lo mismo. Ahí ya hay un problema. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y qué más grande misericordia que Dios amándonos a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Hoy vamos a compartir juntos de este pan y de este vino, que para nosotros es el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, como Él lo dijo. Prepare su corazón para este momento. Cierre un momento sus ojos. Espíritu Santo, te doy gracias porque podemos hacer esto en tu presencia. Y con más razón, yo te pido, Señor, que te